Hola, mi nombre es Jessica Estrella. Soy abogada y egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y recientemente concluí mi maestría en Justicia Restaurativa, que me liga a la Alcaldía Iztacalco, que he vivido ahí toda mi vida, desde mi niñez hasta los 35 años. Conozco sus problemáticas, sus barrios, sus colonias, sus escuelas, sus mercados, sus ferias. Es una bella alcaldía que colinda con el Estado de México. El día de hoy estaré presentando el capítulo tercero, denominado Jefe de la Ciudad de México, del libro Gracias, del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las ideas centrales de este capítulo? Antes del 2 de julio del año 2000, Andrés Manuel López Obrador era dirigente nacional de lo que antes se conocía como el PRD. Cuando concluye su periodo, viene el planteamiento para que él participe como candidato de este partido a las elecciones para jefe de gobierno. Y es ahí en donde él obtiene la ventaja frente a sus adversarios para la jefatura de gobierno. No fue sencillo, porque como bien lo narra en su libro, tuvo oposiciones, desde argumentos simples como que no contaba con el tiempo suficiente de residencia o hasta que su origen era tabasqueño. En fin, expresa que no conocía muy bien la Ciudad de México, pero que la intención de gobernarla y de gobernarla bien lo llevó a recorrerla, así que inició una travesía por las 16 delegaciones para conocer sus necesidades y sus problemáticas. Él cuenta cómo en un momento le fueron obsequiados los 9 tomos de la historia de la Ciudad de México por Fernando Benítez, los cuales leyó de forma intensa. Él tenía un hambre de conocer la ciudad que pronto gobernaría. Al ser un hombre que viene de un movimiento social, lo que él cuenta que le costó más trabajo al ser gobernante de izquierda era enfrentar a las protestas sociales y a la policía. Sin embargo, siempre se manejó a través del diálogo, de la escucha activa a las peticiones, siempre buscaba prevenir que no hubiera conflicto o que cuando se diera el desacuerdo, no avanzara. Siempre ha tomado decisiones en la política en base al sentimiento popular. Por ello, una de las primeras cosas que hizo fue la consulta para resolver lo tocante al horario de verano, lo cual no avanzó debido a la oposición del gobierno de Vicente Fox, los medios de comunicación y los intelectuales críticos. Un eje central en la Ciudad de México era todo lo relacionado con el transporte y uno de los proyectos emblemáticos como jefe de la Ciudad de México fue el segundo piso del periférico. Recibió toda clase de críticas, pero como bien lo dice él, la política demanda una experiencia específica. Como gobernante del Distrito Federal, se propuso 2 grandes objetivos. El primero era frenar el empobrecimiento del pueblo y recuperar el orgullo de nuestra ciudad, siempre atendiendo a los más humildes. Desde su campaña, el lema era, por el bien de todos, primero los pobres. Empezó una organización por unidades territoriales, donde se celebraban asambleas de vecinos que servían estas para recoger las propuestas y así dar a conocer las acciones, el presupuesto y las dependencias que iban a ser responsables. Empezó el programa de adultos mayores, cuando por primera vez se les otorga una pensión de 756 pesos. Y esto se daba a través de una tarjeta, donde ellos podían comprar en cualquier centro comercial. Esto no solamente implicaba algo económico, sino que era una reivindicación, porque con esta pensión el adulto mayor se sentía considerado, tomado en cuenta, se les daba autonomía, satisfacción y aprecio. El programa no solamente fue puesto en marcha como un solo plan, sino que se elevó a rango de ley. También se empezaron a construir alrededor de 140,000 viviendas para la gente pobre. El objetivo de su gobierno era procurar el bienestar social. Durante el periodo neoliberal hubo un completo abandono en los jóvenes, lo que se vio reflejado en menos escuelas donde ellos pudieran ser recibidos para estudiar. Y es así que en este periodo de su mandato viene la creación de 16 preparatorias en las zonas más pobres. Se funda la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La educación es un derecho que no debe convertirse en un privilegio. Pero en este periodo no solo se crea la universidad, sino que además se envía una iniciativa a la Asamblea Legislativa para darle autonomía. Así, entonces el gobierno tenía que enviar un presupuesto por cada alumno que ingresara. En el área de la salud se creó un servicio médico universal y gratuito, sin pago de cuotas, y se podía ser atendido desde una consulta de primer nivel hasta una intervención quirúrgica. También a lo largo de la ciudad circulaban trailers que eran centros móviles de diagnóstico para el cáncer de mama, donde se practicaban mastografías. Todos estos programas trajeron en la ciudad un clima de bienestar
y condiciones para frenar el empobrecimiento. En el área del transporte se introdujo el Metrobús, lo cual trajo movilidad a la ciudad, un transporte que es eficaz, económico y vistoso. Con todos los segundos pisos también fue posible enfrentar el congestionamiento de tránsito y ampliar el rodamiento de esta ciudad. No había necesidad de tocar predios privados. Se construyeron túneles, distribuidores viales y pasos a desnivel. Otro programa importante fue la rehabilitación del centro histórico, el Paseo de la Reforma, y se remodelaron museos y se echaron a andar una serie de programas que trajeron vida a la ciudad. La gente podía participar activamente, salir de sus rutinas los fines de semana. Todos estos cambios atraían turismo y fue donde más inversión privada se recibió para esta ciudad. En este periodo fue el primer lugar en creación de empleos y ningún empresario encontró obstáculos para invertir en la Ciudad de México. Combatir la inseguridad y la delincuencia depende en gran medida del 70% del bienestar de su pueblo, 20% de no permitir la corrupción y 10% del profesionalismo y perseverancia de sus autoridades. ¿Qué es lo que más me gustó de este capítulo? La congruencia con la que él siempre se ha conducido, el amor que manifiesta a quien gobierna y el respeto por escuchar las voces de los que menos tienen. Mi reflexión final sobre este libro es un libro apasionante, es un libro de historia, es un libro de cultura general, es un libro de pasiones y vivencias. Este capítulo tercero y todo el libro en general es una reflexión constante, es un hombre que inspira porque es un hombre que no solamente ama lo que hace, sino que lo demuestra, que ha sido congruente a lo largo de toda su vida. Pero creo que una de las cosas que más satisfacción me deja es ese detalle de siempre hablar, de no tolerar la corrupción. Soy una mujer que ha experimentado a lo largo de los años ver cómo, aunque ha habido cambios en los sistemas y en los gobiernos, la corrupción es algo que se ha mantenido, una constante que ha debilitado a nuestros pueblos, porque mientras hay más ricos, también hay más pobres. Y esas diferencias que se han provocado por este periodo neoliberal ha llevado a que muchas personas ya no tengan esperanza. Y ese es uno de los lemas que más me gustó en su gobierno, la ciudad de la esperanza.